El neón parpadeante de la gasolinera Petromax se reflejaba en el asfalto mojado, tiñendo la noche de un rojo enfermo. Eran las 10:15 de una noche que se había metido en los huesos, pero el frío que sentía no venía de afuera. Venía de la pantalla de mi teléfono, donde el oficial Sergio Montalvo me mostraba por videollamada la imagen que se convertiría en el epicentro de mi nueva vida. Allí estaba mi esposo, de 75 años, temblando en una silla de plástico barata, con una manta raída sobre los hombros que un empleado con más corazón que mi propia hija le había prestado. El viento aullaba a través del micrófono del oficial, un sonido desolador que parecía venir del fin del mundo. En el primer plano que me ofreció la cámara, vi los moretones en su antebrazo, manchas oscuras y violáceas contra su piel pálida y delgada. No eran marcas de una caída, eran las huellas de unos dedos que lo habían sujetado con demasiada fuerza, que lo habían arrastrado. Alrededor de él, los pocos clientes nocturnos y los empleados de la estación de servicio lo miraban con esa mezcla tóxica de lástima y curiosidad morbosa que se reserva para las tragedias ajenas. Él parecía tan pequeño, tan perdido bajo esa luz intermitente. Era mi esposo, el hombre con el que había construido una vida, reducido a un espectáculo público de abandono. Y yo sabía, con una certeza que me helaba la sangre, quiénes eran los directores de esa miserable obra. Colgué con el oficial después de asegurarle que estaba en camino, mis manos temblando tanto que apenas pude presionar el botón rojo. A los pocos minutos, como si tuviera un sexto sentido para la cobardía, mi teléfono volvió a sonar. Era Rebeca Figueroa, la administradora de patrimonio que mi hija Valeria había insistido en contratar. Su voz era un bálsamo falso, aceitoso y condescendiente. «Ana Lucía, fue un malentendido. Mauricio dice que tu esposo quiso bajar a estirar las piernas y se perdieron en el camino de regreso al auto. No, hagamos un drama de esto, por favor». La calma con la que pronunció esa mentira fue más violenta que un grito. Mi respuesta fue un susurro gélido, cada palabra afilada como un trozo de vidrio. «Un malentendido no deja moretones, Rebeca. Ya voy para allá». Colgué sin esperar su réplica. En ese instante, algo dentro de mí, algo que llevaba años dormido, se desperezó. La mujer dócil, la madre abnegada que siempre buscaba la paz, se hizo a un lado. Mientras tomaba las llaves del auto, mi mirada se posó en la libreta del oficial Montalvo, visible en la última imagen congelada de la videollamada. Claramente, en la esquina superior, se leía Incidente 77B4. Ese número, esa fría combinación de letras y cifras, no era el final de una humillación. Era el principio de todo. Sería mi primera prueba. El viaje de 40 minutos por la Ruta 8 se sintió como una eternidad suspendida en el tiempo. Cada kilómetro recorrido era un paso que me alejaba de la mujer que había sido esa mañana. Las imágenes de mis sacrificios se proyectaban en el parabrisas, superponiéndose a las luces de los autos que venían en dirección contraria. Me vi a los 45 años, mis manos hinchadas y adoloridas después de un doble turno en el taller de costura industrial, cosiendo sin parar durante 15 largos años para juntar los $45,000 que costó la universidad privada de Valeria. Ella nunca supo lo que era el olor a aceite de máquina, impregnado en la ropa, o el dolor punzante en la espalda baja. Yo me aseguré de que no lo supiera. Luego, la imagen cambió. Estaba firmando los papeles de la venta de aquel terreno de 200 metros cuadrados que mis padres me habían dejado. Mi única herencia tangible. $30,000 que se fueron directamente a la cuenta de Mauricio para que pudiera empezar su primer negocio, una empresa que fracasó en menos de un año. «Es una inversión en la familia, suegra», me había dicho con esa sonrisa fácil que ahora me revolvía el estómago. El dinero nunca regresó, por supuesto. Se evaporó, como tantas de sus promesas. Pero en ese momento, yo solo quería ver a mi hija feliz y creía que la felicidad de ella pasaba por sostener los sueños rotos de su marido. ¿Qué clase de precio le había puesto a esa felicidad? La última visión fue la más dolorosa, porque ocurría en mi propia casa. Hace 7 años, tomé los $80,000 que representaban los ahorros de toda una vida de trabajo
y los invertí en construir un segundo piso de 90 metros cuadrados, un hogar dentro de mi hogar para que Valeria y Mauricio vivieran temporalmente, mientras ahorraban 7 años de temporalidad, 7 años en los que mi casa dejó de ser mía. Las decisiones sobre las reparaciones, el color de las paredes, incluso lo que se cocinaba para la cena, pasaron a ser tomadas por ellos, sin consultarme. Yo me había convertido en una inquilina en la propiedad por la que había trabajado toda mi vida, y con la invasión física vino el abuso sutil, las pequeñas gotas de veneno diario. «Mamá, tú no entiendes de estas cosas modernas», me decía Valeria con una sonrisa condescendiente, cada vez que yo preguntaba por un movimiento extraño en mi cuenta bancaria, o recordaba la mano de Mauricio sobre mi hombro, guiándome para firmar unos papeles para el seguro médico, documentos que desaparecieron en su maletín y que nunca más volví a ver. Cada uno de esos recuerdos era una pieza de un rompecabezas que, esa noche, finalmente, encajaba. No eran descuidos ni malentendidos. Eran pasos calculados en un plan del que yo era la única que no estaba al tanto. Al llegar a la gasolinera, la escena era aún más desoladora en persona. Mi esposo, al verme, intentó sonreír, pero fue una mueca de dolor y confusión. El oficial Montalvo me entregó una copia del reporte, su mirada profesional pero compasiva. Mientras ayudaba a mi esposo a levantarse, sentí la fragilidad de sus huesos bajo mi mano. En el camino de regreso a casa, él no dijo nada, solo se acurrucó a mi lado, buscando un calor que iba más allá de la calefacción del auto. Y yo, mientras conducía, sentía cómo la tristeza se solidificaba dentro de mí, transformándose en una rabia fría y pesada como el acero. La era de los sacrificios había terminado. Ahora comenzaba la era de la contabilidad. Al día siguiente, mientras mi esposo dormía finalmente en nuestra cama, yo estaba sentada en la cocina con Elena Prado, mi vecina de toda la vida. Ella, una contadora jubilada, con una mente tan afilada como sus agujas de tejer, me había visto llegar en la madrugada y supo que algo andaba terriblemente mal. Le conté todo, mi voz monótona, sin lágrimas. No había tiempo para llorar. Cuando terminé, ella simplemente asintió y dijo: «Muéstrame los papeles, Ana Lucía, todos los que tengas». Recordé la caja de zapatos donde guardaba documentos importantes y recordé los papeles del seguro médico que Mauricio me hizo firmar. Revolvimos la caja en la mesa de la cocina. Entre viejas pólizas de seguro y certificados de garantía, encontré un documento grueso con un sello notarial. Era un poder general de administración. Mi firma estaba al final, clara y temblorosa. Elena se puso sus gafas de lectura y leyó el documento en silencio. Su rostro se fue endureciendo con cada párrafo. Finalmente levantó la vista, sus ojos oscuros llenos de una furia contenida. «Ana Lucía, esto no es para un seguro médico. Les diste control total. Pueden vender tu casa, vaciar tus cuentas, tomar decisiones médicas por ti. Les diste las llaves de tu vida entera». Mi dedo tembloroso señaló la cláusula que ella me indicó. Administración total e irrestricta de todos sus bienes presentes y futuros. Las palabras bailaban frente a mis ojos. La confianza que firmé era mi propia jaula, una jaula que yo misma había ayudado a construir, con barrotes de amor ciego e ingenuidad. Elena me puso una mano en el hombro. «Me pasé la vida construyendo un hogar para que me trataran como a un mueble viejo», le dije, la voz quebrada por primera vez. «El problema para ellos es que este mueble sabe exactamente dónde están guardados todos los documentos». La decisión estaba tomada. Necesitaba un profesional. Esa misma tarde contacté al licenciado Mateo Vega. Era un abogado joven, recomendado por un antiguo cliente de mi taller, conocido por ser ambicioso y no tenerle miedo a las peleas difíciles. Su oficina era moderna, minimalista, un universo de cristal y acero que contrastaba con mi mundo, de hilos y telas. Le presenté el informe policial 77B4. Lo leyó con atención, sus cejas fruncidas en una línea de concentración. Hizo un zoom con su teléfono a la foto que le mostré del reporte, deteniéndose en la descripción del estado de abandono y negligencia. La humillación ahora tenía un sello oficial,
y ese sello era mi primera arma. Le entregué también el poder notarial. Mientras lo analizaba, yo observaba su rostro. No había lástima en su mirada, sino un interés agudo, casi depredador. «La ley protege al vulnerable, señora Herrera», dijo finalmente, mirándome directamente a los ojos. «Pero necesita que el vulnerable dé el primer paso. Y por lo que veo, usted ya está corriendo». Me explicó con una claridad brutal los riesgos que corría. El poder que les había otorgado les permitía hipotecar o incluso vender mi casa de 150 metros cuadrados sin mi consentimiento. Mi patrimonio, construido con el sudor de 40 años, pendía de un hilo. El siguiente paso fue solicitar los extractos bancarios de los últimos 3 años. Cuando llegaron, una semana después, la verdad fue aún más fea de lo que había imaginado. El licenciado Vega los había organizado sobre una gran mesa en su sala de juntas. Eran una pila de papeles cubiertos de post-its de colores que él mismo había puesto. Cada post-it marcaba un gasto injustificado, un lujo pagado con mi esfuerzo. Mi pensión mensual de $2.500 era desviada sistemáticamente a una cuenta controlada por Mauricio el primer día de cada mes. Y a partir de ahí, la sangría era constante. Había cargos por más de $15.000 en viajes a resorts de lujo, cenas en restaurantes a los que yo jamás podría permitirme ir, ropa de diseñador y la cuota mensual de la camioneta de $60.000 que Valeria conducía con tanto orgullo. Mi sacrificio mensual, el dinero que debía garantizar una vejez tranquila para mí y mi esposo, era su lujo semanal. Cada línea de esos extractos era una bofetada, pero en medio de la rabia sentí una extraña calma. Ya no había dudas, ya no había espacio para la autocompasión. Solo había evidencia fría y dura y un plan que empezaba a tomar forma en mi mente. Mientras revisábamos los documentos, escuché a Valeria hablando por teléfono en el jardín, creyendo que yo no la oía. Su voz, falsamente preocupada, llegó nítida a través de la ventana abierta de la cocina. «Es que mamá está perdiendo la cabeza. Se olvida de todo. Tenemos que tomar decisiones por ella, por su propio bien». La escuché y no sentí dolor, sino una confirmación. El siguiente nivel de su ataque ya estaba en marcha. La destrucción de mi reputación, la anulación de mi cordura ante los demás. Pero, ¿qué pasaría cuando la loca demostrara tener mejor memoria que ellos? El licenciado Vega, con una astucia que me sorprendió, solicitó a través de un requerimiento formal toda la correspondencia electrónica entre Rebeca Figueroa y mi hija Valeria, relacionada con la administración de mis bienes. La respuesta de Rebeca, obligada por ley, fue la pieza que nos faltaba. Recibimos una pila de correos electrónicos impresos. Vega los había subrayado en rojo, resaltando las frases más crueles. «La necesidad de monetizar los activos de la señora Herrera antes de que su estado mental se deteriore es prioritaria», escribía Rebeca. «Podríamos explorar una hipoteca inversa para liberar capital», sugería Valeria en otro. Me declararon incompetente a mis espaldas, no en un tribunal, sino en la comodidad de sus bandejas, de entrada, conspirando para liquidar mi vida mientras yo les servía el café por la mañana. Cada página era un clavo más en el ataúd de la mujer que fui, pero también era un ladrillo en la fortaleza que estaba construyendo. Estas no eran solo palabras en un papel, eran la prueba irrefutable de su premeditación, de su desprecio, y yo las usaría para que el mundo viera quiénes eran realmente. La fiesta de su 20º aniversario de bodas se acercaba, y de repente supe cuál sería el escenario. ¡Perfecto! El abogado me dio una última instrucción, una que me pareció de una frialdad exquisita. «Llame a Rebeca, hágale preguntas sobre su patrimonio, grabe la llamada». Siguiendo su consejo, marqué el número. Rebeca contestó con su habitual tono de superioridad. Le pregunté por qué no había recibido mis estados de cuenta mensuales. Su respuesta fue un torrente de condescendencia. «Es por tu bien, Ana Lucía. A tu edad, estas decisiones son muy estresantes. Valeria solo quiere protegerte y nosotros la apoyamos. No te preocupes por esas cosas». La onda de audio en la pantalla de mi celular grababa cada sílaba de su mentira. Su condescendencia se había convertido en mi mejor prueba.
Con todas las piezas sobre la mesa, el licenciado Vega y yo trazamos el plan. Un plan silencioso, metódico, que se ejecutaría con la precisión de una de mis viejas máquinas de coser. Cada paso estaba calculado, cada plazo medido. La primera fase comenzaría el lunes a las 9 de la mañana. Me reuní con él en su despacho, le entregué la grabación y firmé el contrato de sus servicios. Sentí un poder que no había experimentado en años, el poder de la acción informada. La mujer que pedía permiso se había ido para siempre. El martes a las 11 de la mañana, siguiendo las instrucciones de Vega, envié un burofax con acuse de recibo al banco y a la oficina de Rebeca Figueroa. El texto era simple, directo y legalmente vinculante. Revocaba con efecto inmediato el poder general de administración que les había otorgado a Valeria y Mauricio. La ley exigía que acataran la instrucción desde el momento de su recepción. Imaginé el rostro de Rebeca al leerlo, su máscara de suficiencia cayéndose por un instante. El primer golpe había sido dado, y ellos ni siquiera sabían que la pelea había comenzado. El miércoles, a las 4 de la tarde, realicé la llamada grabada a Rebeca. Ella, aún sin saber que su autoridad sobre mis finanzas había sido legalmente pulverizada, volvió a tratarme como a una niña senil. Me habló de la importancia de la continuidad y de confiar en los expertos. Cada palabra que pronunciaba la hundía más. Colgué el teléfono con una sonrisa. La trampa estaba perfectamente montada. Ella misma había proporcionado la soga con la que se ahorcaría profesionalmente. Ahora solo quedaba esperar el momento adecuado para tirar de ella. El jueves fue un día de confirmaciones. El gerente de mi banco me llamó personalmente para informarme que la revocación había sido procesada. Me dio acceso total y exclusivo a mis cuentas. Lo primero que hice fue bloquear las tarjetas de crédito adicionales de Valeria y Mauricio. Imaginé la sorpresa de mi hija al intentar pagar su almuerzo en un restaurante caro y ver su tarjeta rechazada. Un pequeño acto, pero el primer indicio para ella de que el suelo bajo sus pies estaba empezando a temblar. Mañana, me dije a mí misma mientras observaba el atardecer, todo cambiaría de verdad. El viernes a las 5 de la tarde, un mensajero se detuvo frente a mi casa. El licenciado Vega me había avisado. Entregó una notificación extrajudicial dirigida a Valeria Herrera y Mauricio Cruz. El documento, redactado en un lenguaje legal implacable, les informaba que el acuerdo de comodato verbal sobre el segundo piso de mi propiedad había terminado. Tenían 30 días naturales para desalojar el inmueble. La notificación fue entregada justo cuando comenzaban a llegar los camiones del catering para su gran fiesta de aniversario. La segunda fase de mi plan, la recuperación de mi hogar, había comenzado. El sábado por la noche, el jardín de mi casa era irreconocible. Luces de colores colgaban de los árboles, mesas vestidas de lino blanco estaban dispuestas sobre el césped y una suave música de jazz flotaba en el aire. Unos 30 invitados, amigos y colegas de Valeria y Mauricio reían y bebían champán. Todos ellos formaban parte del público que mi hija había cultivado con esmero para proyectar su imagen de éxito, una imagen construida sobre mis cimientos financieros. Esa noche yo usaría a su público para demolerla. Observaba desde la ventana de la sala, esperando mi momento. Mauricio, con una copa en la mano, subió a un pequeño escenario improvisado. Su discurso fue un monumento a la hipocresía. Habló de 20 años de amor, de superar obstáculos juntos y, lo más irónico de todo, de la lealtad y el apoyo incondicional de la familia, sin los cuales nada de esto sería posible. Sus ojos buscaron los míos en la multitud y me dedicó una sonrisa, la misma sonrisa que usaba cuando me pedía dinero. Los invitados aplaudieron, conmovidos por su actuación. Mi turno estaba a punto de llegar. Cuando los aplausos se acallaron, pedí la palabra. Mi voz, tranquila pero firme, resonó en el silencio del jardín. Gracias a todos por venir. Es hermoso ver a tanta gente celebrando el amor. Hice una pausa, dejando que la atención se centrara en mí. Y hablando de apoyo, como bien dijo Mauricio, quiero compartir con ustedes el último gran gesto de apoyo que Valeria y Mauricio tuvieron con mi esposo. Un gesto que demuestra su inmensa preocupación por nosotros.
Los invitados me miraban con sonrisas amables, esperando una anécdota tierna de una madre orgullosa. No sabían lo que estaba por venir. Señalé la gran pantalla que habían instalado para pasar fotos de sus viajes. En lugar de una imagen de ellos en una playa exótica, lo que apareció fue una copia escaneada y ampliada del informe policial 77B4. El número del incidente y el nombre de la gasolinera eran perfectamente legibles. El murmullo de las conversaciones se congeló. Se hizo un silencio tan profundo que pude oír el zumbido de un insecto cerca de un foco. Vi el rostro de Valeria palidecer, su sonrisa petrificada. El pánico comenzaba a asomar en sus ojos. Continué con la misma voz serena. Como pueden ver, su preocupación por nuestro bienestar es tal que incluso se aseguran de que mi esposo descanse en lugares inesperados. Dejé que la imagen hiciera su efecto por unos segundos más antes de cambiarla. La siguiente diapositiva era un gráfico simple, creado por el licenciado Vega. Una barra mostraba mi pensión total durante los últimos 3 años. Otra barra, mucho más grande y de un rojo violento, mostraba los $90.000 desviados a sus cuentas. También se han encargado de administrar mi pensión con una creatividad admirable. El silencio ahora era absoluto, pesado, acusador. Para el golpe de gracia, saqué mi teléfono y lo conecté al sistema de sonido de la fiesta. Pero no crean solo mis palabras o estos aburridos documentos. Les dejo con la sabia opinión de nuestra administradora patrimonial, la señora Rebeca Figueroa, sobre mi estado mental y la mejor forma de protegerme. Presioné play. La voz condescendiente de Rebeca llenó el jardín. Es por tu bien, Ana Lucía. A tu edad, estas decisiones son muy estresantes. Valeria solo quiere protegerte. La humillación en los rostros de mi hija y mi yerno era total, pública e innegable. Habían sido expuestos ante el mismo público para el que tanto habían fingido. Justo en ese momento, como estaba planeado, un repartidor con uniforme cruzó el jardín y se dirigió directamente a Mauricio. Le entregó en mano un sobre. Era la notificación de desalojo, entregada frente a todos sus amigos y colegas. La primera consecuencia inmediata y tangible. Mauricio abrió el sobre. Sus manos temblaban visiblemente. El color desapareció por completo de su rostro. La fiesta había terminado. Entonces tomé el micrófono por última vez para el segundo acto de mi cierre. Por cierto, espero que tengan efectivo para pagar todo esto, dije, haciendo un gesto que abarcaba el catering, las bebidas y la música. Porque las tarjetas de crédito con las que pagaron esta maravillosa fiesta, que son extensiones de mi cuenta, han sido canceladas esta mañana. El pánico ahora era visible no solo en ellos, sino en el rostro del encargado del catering, que se acercaba apresuradamente a Mauricio. Finalmente, la tercera consecuencia. Me acerqué a ellos, que estaban paralizados en el centro de su propio desastre social. Saqué de mi bolsillo un juego de llaves nuevo. El lunes a primera hora cambiaré las cerraduras de la entrada principal. Esta llave, y se la puse en la mano inerte de Valeria, solo abrirá la puerta de servicio que da acceso a la escalera del segundo piso. Funcionará durante los próximos 30 días. Les sugiero que empiecen a empacar. Me di la vuelta y entré en mi casa, cerrando la puerta a mis espaldas, dejando que el silencio de su ruina social los devorara. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de llamadas furiosas, mensajes suplicantes e intentos de emboscada en la puerta de mi casa. No respondí a ninguno. Toda comunicación, les informé a través de un mensaje de texto final, se haría exclusivamente a través de nuestros respectivos abogados. Establecí un nuevo límite, una frontera infranqueable. Podían ver a su hijo, mi nieto, los fines de semana, pero las visitas se realizarían en el porche. Ellos no volverían a poner un pie más allá del recibidor de mi casa. Mis finanzas, por primera vez en una década, estaban 100% bajo mi control. Un mes después, el segundo piso estaba vacío. El silencio era extraño al principio, pero poco a poco se fue llenando de una nueva paz. Subí las escaleras y abrí las ventanas de par en par, dejando que el aire fresco limpiara los últimos vestigios de su presencia. En el espacio donde
Antes estaba su lujosa sala de estar. Instalé mi antiguo taller de costura. Desempaqué mi vieja máquina Singer, el pesado cuerpo de hierro negro, un ancla a mi propia identidad, a la mujer que era antes de ser solo madre y suegra. El olor a aceite de máquina y a tela nueva llenó la habitación. Ahora paso mis tardes en ese luminoso segundo piso. La cámara me mostraría aquí, diseñando un vestido para mi nieta. La tela de colores vivos deslizándose bajo mis dedos, ahora firmes. Mi esposo, recuperado del trauma y mucho más tranquilo bajo el nuevo régimen de paz, lee el periódico en un sillón junto a la ventana, bañado por el sol de la tarde. A veces levantamos la vista. Nuestras miradas se encuentran a través de la habitación y sonreímos. No es una sonrisa de victoria, sino de serenidad. La serenidad que viene de reclamar lo que es tuyo. Me enseñaron, como a tantas mujeres de mi generación, que una buena madre se sacrifica, que el amor se mide en renuncias. Puse las necesidades de mi hija por encima de las mías, sus sueños por encima de mi seguridad, su felicidad por encima de mi paz. Nadie me advirtió que hay sacrificios que no nutren, sino que envenenan. Nadie me dijo que el primer sacrificio que una mujer nunca debe hacer, bajo ninguna circunstancia, es el de su propia dignidad. Esa es una lección que tuve que aprender a los 72 años, y es una lección que nunca más olvidaré. Continúa. El primer lunes después de la fiesta, el silencio en la casa era denso, casi palpable. El segundo piso, usualmente un hervidero de actividad matutina con las prisas de Valeria y Mauricio para ir a trabajar, estaba completamente en calma. A las 8 en punto, el cerrajero llegó, un hombre joven y eficiente que no hizo preguntas. Mientras cambiaba las cerraduras de la puerta principal, yo observaba desde la sala. Cada clic del mecanismo era música para mis oídos, el sonido de mi fortaleza siendo asegurada. Le entregué una copia de la nueva llave. La otra la guardé en mi bolsillo. Sentía su peso, sólido y real. Era la llave de mi libertad. A media mañana recibí una llamada del licenciado Vega. Su voz era profesional, pero pude detectar una nota de satisfacción. Señora Herrera, Rebeca Figueroa ha presentado su renuncia a la firma de gestión patrimonial. Parece que la grabación de su llamada tuvo un impacto significativo en su junta directiva. Además, me informan que se ha iniciado una investigación interna sobre sus prácticas. Su carrera, tal como la conocía, ha terminado. Colgué el teléfono y miré por la ventana. La administradora elitista que me había tratado como a una anciana senil, ahora enfrentaba las consecuencias de su arrogancia. La justicia, a veces, es un mecanismo lento pero increíblemente preciso. Los días se convirtieron en semanas. Valeria y Mauricio intentaron varias tácticas. Primero fueron las amenazas veladas a través de su abogado, hablando de angustia emocional y derechos filiales. El licenciado Vega desestimó cada una de sus cartas con respuestas cortas y contundentes, adjuntando copias de los extractos bancarios y los correos electrónicos. ¿Qué angustia emocional podía compararse con abandonar a un hombre enfermo en una gasolinera o planear la liquidación del patrimonio de tu propia madre? Sus amenazas se desvanecieron como humo. Luego vino la fase de la lástima. Valeria comenzó a dejar mensajes de voz llorosos, hablando de cómo me extrañaba, de los buenos tiempos. Apelaba a mi instinto de madre, el mismo instinto que ella había explotado durante años. Pero ese pozo se había secado. Escuchaba los mensajes sin emoción, como si estuviera analizando la estrategia de un oponente en una partida de ajedrez. Su dolor no era por mí, sino por la pérdida de su estilo de vida. Borraba cada mensaje sin responder. El silencio, descubrí, es el límite más poderoso que existe. Mi nieto, de 16 años, fue quien rompió el punto muerto. Un sábado, apareció en mi puerta, solo. Se veía incómodo, atrapado entre la lealtad a sus padres y algo que parecía una genuina preocupación por nosotros. Lo invité a pasar, pero solo hasta la sala. Le serví un vaso de limonada y nos sentamos en silencio por un momento. «Abuela», dijo finalmente, «mis papás están mal. Dicen que los arruinaste». Lo miré fijamente. Yo no arruiné a nadie, cariño. Simplemente dejé de permitir que me arruinaran a mí. Hay una gran diferencia.
Le expliqué con calma y sin detalles escabrosos que había habido problemas financieros y que necesitaba retomar el control de mis cosas. No culpé a sus padres directamente frente a él, pero tampoco mentí. Le hablé de responsabilidad y de consecuencias. Pude ver en sus ojos jóvenes una comprensión que iba más allá de su edad. Cuando se fue, me dio un abrazo torpe pero sincero. «Te quiero, abuela». Esa fue la única victoria que realmente me importaba. Sabía que la verdad, con el tiempo, encontraría su camino hacia él. El día 29 del plazo de desalojo, un camión de mudanzas se estacionó frente a la casa. Observé desde mi nuevo taller en el segundo piso cómo cargaban sus muebles y cajas. Fue un proceso rápido y sombrío, sin la fanfarria de su fiesta de aniversario. Valeria y Mauricio no me miraron ni una sola vez. Se movían como autómatas, sus rostros tensos y pálidos. La imponente camioneta de $60,000, que pronto sería embargada por el banco al no poder seguir pagando las cuotas, fue lo último que cargaron. Cuando el camión se fue, un silencio profundo y limpio se instaló en la propiedad. Mi casa volvía a ser mía. Elena vino esa tarde con una botella de vino para celebrar. Nos sentamos en el porche, viendo el atardecer pintar el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. «Lo lograste, Ana Lucía», dijo, levantando su copa. «Les demostraste quién eres». Yo sonreí, un sentimiento de paz inundándome. «No, Elena, no se lo demostré a ellos, me lo demostré a mí misma. Recuperé a la mujer que se perdió en el camino de intentar ser la madre perfecta, la esposa perfecta, la suegra perfecta». Bebimos en silencio, un brindis por las segundas oportunidades, sin importar a qué edad lleguen. Los meses siguientes fueron de reconstrucción, no de ladrillos, y el neón parpadeante de la gasolinera Petromax se reflejaba en el asfalto mojado, tiñendo la noche de un rojo enfermo. Eran las 10:15 de una noche que se había metido en los huesos, pero el frío que sentía no venía de afuera. Venía de la pantalla de mi teléfono, donde el oficial Sergio Montalvo me mostraba por videollamada la imagen que se convertiría en el epicentro de mi nueva vida. Allí estaba mi esposo, de 75 años, temblando en una silla de plástico barata, con una manta raída sobre los hombros que un empleado con más corazón que mi propia hija le había prestado. El viento aullaba a través del micrófono del oficial, un sonido desolador que parecía venir del fin del mundo, un lamento por el hombre que había sido reducido a un espectáculo público. En el primer plano que me ofreció la cámara, vi los moretones en su antebrazo, manchas oscuras y violáceas contra su piel pálida y delgada como el papel. No eran las marcas de una caída accidental, eran las huellas inconfundibles de unos dedos que lo habían sujetado con demasiada fuerza, que lo habían arrastrado sin piedad. Alrededor de él, los pocos clientes nocturnos y los empleados de la estación de servicio lo miraban con esa mezcla tóxica de lástima y curiosidad morbosa que se reserva para las tragedias ajenas. Él parecía tan pequeño, tan perdido bajo esa luz intermitente y cruel. Era mi esposo, el hombre con el que había construido una vida entera, ahora exhibido como un objeto de abandono. Y yo sabía, con una certeza que me helaba la sangre, quiénes eran los directores de esa miserable obra. Colgué con el oficial después de asegurarle que estaba en camino, mis manos temblando tanto que apenas pude presionar el botón rojo. A los pocos minutos, como si tuviera un sexto sentido para la cobardía, mi teléfono volvió a sonar. Era Rebeca Figueroa, la administradora de patrimonio que mi hija Valeria había insistido en contratar. Su voz era un bálsamo falso, aceitoso y condescendiente, diseñado para calmar a una anciana que creían senil. «Ana Lucía, fue un malentendido. Mauricio dice que tu esposo quiso bajar a estirar las piernas y se perdieron en el camino de regreso al auto. No hagamos un drama de esto, por favor». La calma con la que pronunció esa mentira fue más violenta que un grito, una bofetada de desprecio a través de la línea telefónica. Mi respuesta fue un susurro gélido, cada palabra afilada como un trozo de vidrio recién roto. «Un malentendido no deja moretones, Rebeca. Ya voy para allá». Colgué sin esperar su réplica, cortando el hilo de su falsedad. En ese instante, algo dentro de mí, algo que llevaba años dormido bajo capas de sacrificio y paciencia, se desperezó con una furia silenciosa.
La mujer dócil, la madre abnegada que siempre buscaba la paz a cualquier costo, se hizo a un lado para dejar pasar a la mujer que había dirigido un taller de costura durante 40 años, la que conocía el valor de cada puntada y el precio de cada error. La era de la complacencia había terminado bruscamente en el asfalto mojado de una gasolinera anónima. Mientras tomaba las llaves del auto, mi mirada se posó en la última imagen congelada de la videollamada. En ella, la libreta del oficial Montalvo era perfectamente visible sobre el capó de su patrulla. En la esquina superior, escrito con una caligrafía clara y profesional, se leía Incidente 77B4. Ese número, esa fría combinación de letras y cifras, no era el final de una humillación, era el principio de todo. Sería mi primera prueba, la primera pieza de evidencia, en un caso que yo misma iba a construir, puntada por puntada, hasta que la verdad quedara expuesta en un tapiz que nadie podría ignorar. Ese número sería el ancla de mi venganza. El viaje de 40 minutos por la Ruta 8 se sintió como una eternidad suspendida en el tiempo, un purgatorio de asfalto y luces borrosas. Cada kilómetro recorrido era un paso que me alejaba de la mujer que había sido esa mañana. Las imágenes de mis sacrificios se proyectaban en el parabrisas, superponiéndose a las luces de los autos que venían en dirección contraria. Me vi a los 45 años, mis manos hinchadas y adoloridas después de un doble turno en el taller de costura industrial, cosiendo sin parar durante 15 largos años para juntar los $45,000 que costó la universidad privada de Valeria. Ella nunca supo lo que era el olor a aceite de máquina impregnado en la ropa o el dolor punzante en la espalda baja. Yo me aseguré de que no lo supiera. Luego, la imagen cambió, como una diapositiva en un proyector antiguo. Estaba firmando los papeles de la venta de aquel terreno de 200 metros cuadrados que mis padres me habían dejado, mi única herencia tangible. $30,000 que se fueron directamente a la cuenta de Mauricio para que pudiera empezar su primer negocio, una empresa que fracasó en menos de un año. «Es una inversión en la familia, suegra», me había dicho con esa sonrisa fácil que ahora me revolvía el estómago. El dinero nunca regresó. Por supuesto, se evaporó, como tantas de sus promesas. Pero en ese momento, yo solo quería ver a mi hija feliz y creía ciegamente que la felicidad de ella pasaba por sostener los sueños rotos de su marido. ¿Qué clase de precio le había puesto a esa felicidad? La última visión fue la más dolorosa, porque ocurría en mi propia casa, el santuario que había construido con mis propias manos y mi sudor. Hace 7 años tomé los $80,000 que representaban los ahorros de toda una vida de trabajo, el fruto de incontables horas inclinadas sobre una máquina de coser, y los invertí en construir un segundo piso de 90 metros cuadrados, un hogar dentro de mi hogar para que Valeria y Mauricio vivieran temporalmente, mientras ahorraban. 7 años de temporalidad, 7 años en los que mi casa, de 150 metros cuadrados en total, dejó de ser mía. Las decisiones sobre las reparaciones, el color de las paredes, incluso lo que se cocinaba para la cena, pasaron a ser tomadas por ellos, sin consultarme. Yo me había convertido en una inquilina silenciosa en la propiedad por la que había trabajado toda mi vida. Con la invasión física vino el abuso sutil, las pequeñas gotas de veneno diario que corroen el alma más lentamente que cualquier tragedia repentina. «Mamá, tú no entiendes de estas cosas modernas», me decía Valeria con una sonrisa condescendiente cada vez que yo preguntaba por un movimiento extraño en mi cuenta bancaria, una sonrisa que era a la vez un despido y una advertencia. O recordaba la mano de Mauricio sobre mi hombro, un gesto falsamente protector, guiándome para firmar unos papeles para el seguro médico, documentos que desaparecieron en su maletín de cuero y que nunca más volví a ver. Cada uno de esos recuerdos era una pieza de un rompecabezas que, esa noche, mientras el motor del auto zumbaba, finalmente encajaba. No eran descuidos ni malentendidos, eran pasos calculados en un plan del que yo era la única que no estaba al tanto. Al llegar a la gasolinera, la escena era aún más desoladora en persona que a través de la pantalla granulada del teléfono.
Mi esposo, al verme, intentó sonreír, pero fue una mueca de dolor y confusión que me partió el corazón. El oficial Montalvo me entregó una copia del reporte, su mirada profesional pero compasiva. Mientras ayudaba a mi esposo a levantarse, sentí la fragilidad de sus huesos bajo mi mano, la delgadez de su cuerpo tembloroso. En el camino de regreso a casa, él no dijo nada, solo se acurrucó a mi lado, buscando un calor que iba más allá de la calefacción del auto, un refugio contra un mundo que de repente se había vuelto hostil. Y yo, mientras conducía, sentía cómo la tristeza se solidificaba dentro de mí, transformándose en una rabia, fría y pesada como el acero. La era de los sacrificios había terminado. Ahora comenzaba la era de la contabilidad. Al día siguiente, mientras mi esposo dormía finalmente seguro en nuestra cama, yo estaba sentada en la cocina con Elena Prado, mi vecina de toda la vida, y la única persona en quien confiaba plenamente. Ella, una contadora jubilada con una mente tan afilada como sus agujas de tejer, me había visto llegar en la madrugada y supo que algo andaba terriblemente mal. Le conté todo. Mi voz, monótona, desprovista de lágrimas. No había tiempo para llorar. Cuando terminé, ella simplemente asintió, su rostro una máscara de indignación controlada, y dijo las palabras que lo cambiarían todo. «Muéstrame los papeles, Ana Lucía, todos los que tengas». En ese momento recordé la caja de zapatos polvorienta, donde guardaba documentos importantes, y recordé, con un escalofrío, los papeles del seguro médico que Mauricio me hizo firmar con tanta prisa. Revolvimos la caja sobre la mesa de la cocina, un archivo desordenado de mi vida. Entre viejas pólizas de seguro y certificados de garantía de electrodomésticos ya desaparecidos, encontré un documento grueso, con un sello notarial que le daba un peso ominoso. Era un poder general de administración. Mi firma estaba al final, clara y temblorosa. El fantasma de mi propia ingenuidad. Elena se puso sus gafas de lectura y leyó el documento en un silencio que se hacía cada vez más tenso. Su rostro se fue endureciendo con cada párrafo. Finalmente, levantó la vista, sus ojos oscuros llenos de una furia contenida que hablaba por mí. «Ana Lucía, esto no es para un seguro médico. Les diste control total. Pueden vender tu casa, vaciar tus cuentas, tomar decisiones médicas por ti. Les diste las llaves de tu vida entera». Mi dedo tembloroso señaló la cláusula que ella me indicó, las palabras que ahora parecían escritas con fuego. Administración total e irrestricta de todos sus bienes presentes y futuros. Las letras bailaban frente a mis ojos, burlándose de mi confianza ciega. La confianza que firmé era mi propia jaula, una jaula que yo misma había ayudado a construir, con barrotes forjados con un amor mal entendido y una ingenuidad imperdonable. Elena me puso una mano firme en el hombro, un ancla en mi tormenta. «Me pasé la vida construyendo un hogar para que me trataran como a un mueble viejo», le dije, la voz quebrada por primera vez esa noche. «El problema para ellos es que este mueble sabe exactamente dónde están, guardados todos los documentos». La decisión estaba tomada. Necesitaba un profesional, alguien que pudiera convertir mi dolor en un arma. Esa misma tarde contacté al licenciado Mateo Vega. Era un abogado joven, recomendado por un antiguo cliente de mi taller, conocido por ser ambicioso y no tenerle miedo a las peleas difíciles, por más personales que fueran. Su oficina era moderna, minimalista, un universo de cristal y acero que contrastaba brutalmente con mi mundo de hilos y telas. Le presenté el informe policial 77B4. Lo leyó con una atención metódica, sus cejas fruncidas en una línea de concentración. Hizo un zoom con su teléfono a la foto que le mostré del reporte, deteniéndose en la descripción del estado de abandono y negligencia. La humillación ahora tenía un sello oficial, un número de caso, y ese sello era mi primera arma, fría y verificable. Le entregué también el poder notarial, el documento de mi rendición. Mientras lo analizaba, yo observaba su rostro. No había lástima en su mirada, sino un interés agudo, casi depredador, el de un estratega que ve el tablero de juego completo. «La ley protege al vulnerable, señora Herrera», dijo finalmente, mirándome directamente a los ojos, sin una pizca de condescendencia.
Pero necesita que el vulnerable dé el primer paso. Y por lo que veo, usted ya está corriendo. Me explicó con una claridad brutal los riesgos que corría. El poder que les había otorgado les permitía hipotecar o incluso vender mi casa de 150 metros cuadrados, sin mi consentimiento. Mi patrimonio, construido con el sudor de 40 años, pendía de un hilo, y mis propios hijos eran quienes sostenían las tijeras. El siguiente paso, ordenado por Vega, fue solicitar los extractos bancarios de los últimos 3 años. Cuando llegaron, una semana después, la verdad fue aún más fea y sistemática de lo que había imaginado. El licenciado Vega los había organizado sobre una gran mesa en su sala de juntas. Eran una pila de papeles cubiertos de post-its de colores que él mismo había puesto con una precisión quirúrgica. Cada post-it marcaba un gasto injustificado, un lujo pagado con mi esfuerzo. Mi pensión mensual de $2.500 era desviada sistemáticamente a una cuenta controlada por Mauricio el primer día de cada mes, y a partir de ahí, la sangría era constante. Un festín a mi costa. Cada línea de esos extractos era una bofetada, pero también era una munición. ¿Y qué harían ellos cuando descubrieran que la anciana senil tenía ahora un arsenal? Había cargos por más de $15.000 en viajes a resorts de lujo, cenas en restaurantes a los que yo jamás podría permitirme ir, ropa de diseñador y la cuota mensual de la camioneta de $60.000 que Valeria conducía con tanto orgullo. Mi sacrificio mensual, el dinero que debía garantizar una vejez tranquila para mí y mi esposo, era su lujo semanal. Cada línea de esos extractos era una bofetada. Pero en medio de la rabia, sentí una extraña calma. Ya no había dudas, ya no había espacio para la autocompasión. Solo había evidencia fría y dura. Y un plan que empezaba a tomar forma en mi mente. Un plan que usaría sus propias herramientas de engaño en su contra. Pero ¿cómo podría exponer la red de mentiras que habían tejido a mi alrededor? Mientras revisábamos los documentos, escuché a Valeria hablando por teléfono en el jardín, creyendo que yo no la oía. Su voz, falsamente preocupada, llegó nítida a través de la ventana abierta de la cocina. «Es que mamá está perdiendo la cabeza. Se olvida de todo. Tenemos que tomar decisiones por ella, por su propio bien». La escuché y no sentí dolor, sino una confirmación helada. El siguiente nivel de su ataque ya estaba en marcha. La destrucción de mi reputación, la anulación de mi cordura ante los demás. Estaban construyendo una narrativa para justificar el despojo total. Pero ¿qué pasaría cuando la loca demostrara tener mejor memoria y más astucia que ellos? Su estrategia se convertiría en su perdición. El licenciado Vega, con una astucia que me sorprendió, solicitó a través de un requerimiento formal toda la correspondencia electrónica entre Rebeca Figueroa y mi hija Valeria, relacionada con la administración de mis bienes. La respuesta de Rebeca, obligada por ley a entregarla, fue la pieza que nos faltaba. Recibimos una pila de correos electrónicos impresos, cada página un testimonio de su traición. Vega los había subrayado en rojo, resaltando las frases más crueles y calculadoras. La necesidad de monetizar los activos de la señora Herrera antes de que su estado mental se deteriore es prioritaria, escribía Rebeca en un correo fechado el 12 de junio. Podríamos explorar una hipoteca inversa para liberar capital, sugería Valeria en otro. Eran buitres planeando sobre un cuerpo que aún estaba vivo. Me declararon incompetente a mis espaldas, no en un tribunal, donde podría haberme defendido, sino en la comodidad de sus bandejas de entrada, conspirando para liquidar mi vida mientras yo les servía el café por la mañana. Cada página era un clavo más en el ataúd de la mujer que fui, de la confianza que ciegamente deposité en mi propia hija. Pero también era un ladrillo en la fortaleza que estaba construyendo. Estas no eran solo palabras en un papel, eran la prueba irrefutable de su premeditación, de su desprecio, y yo las usaría para que el mundo, su mundo, viera quiénes eran realmente. La fiesta de su 20º aniversario de boda se acercaba, y de repente supe cuál sería el escenario perfecto para mi acto final. El abogado me dio una última instrucción, una que me pareció de una frialdad exquisita y necesaria. Llame a Rebeca. Hágale preguntas sobre su patrimonio. Grabe la llamada.
Me explicó que, aunque la revocación del poder ya estaba en marcha, esta grabación sería la prueba definitiva de su mala fe y su trato condescendiente, un arma perfecta para neutralizarla profesionalmente. Siguiendo su consejo, marqué el número desde mi celular, con la aplicación de grabación activada. «Rebeca», contestó con su habitual tono de superioridad, la voz de alguien que se cree intocable. El corazón me latía con fuerza, no de miedo, sino de una anticipación gélida. La cazadora estaba a punto de caer en su propia trampa. Le pregunté por qué no había recibido mis estados de cuenta mensuales, mi voz cuidadosamente calibrada para sonar confusa, como la anciana que ella creía que yo era. Su respuesta fue un torrente de condescendencia, cada palabra un regalo para mi causa. «Es por tu bien, Ana», lucía. «A tu edad, estas decisiones son muy estresantes. Valeria solo quiere protegerte, y nosotros la apoyamos. No te preocupes por esas cosas. Nosotros nos encargamos de todo». La onda de audio en la pantalla de mi celular grababa cada sílaba de su mentira, cada matiz de su desprecio. Su condescendencia se había convertido en mi mejor prueba, una confesión de su actitud que ningún abogado podría refutar. Colgué, sabiendo que tenía el golpe de gracia. Con todas las piezas sobre la mesa, el informe policial, el poder notarial, los extractos bancarios, los correos electrónicos y ahora la grabación. El licenciado Vega y yo trazamos el plan. Un plan silencioso, metódico, que se ejecutaría con la precisión de una de mis viejas máquinas de coser. Cada paso estaba calculado, cada plazo medido. La primera fase comenzaría el lunes a las 9 de la mañana. Me reuní con él en su despacho, le entregué la grabación y firmé el contrato de sus servicios. Sentí un poder que no había experimentado en años, el poder de la acción informada, de la estrategia. La mujer que pedía permiso se había ido para siempre. Ahora estaba la mujer que daba órdenes. El martes a las 11 de la mañana, siguiendo las instrucciones de Vega, envié un burofax con acuse de recibo al banco y a la oficina de Rebeca Figueroa. El texto era simple, directo y legalmente vinculante. Revocaba con efecto inmediato el poder general de administración que les había otorgado a Valeria Herrera y Mauricio Cruz. La ley exigía que acataran la instrucción desde el momento de su recepción. Imaginé el rostro de Rebeca al leerlo, su máscara de suficiencia cayéndose por un instante al darse cuenta de que la anciana senil sabía usar herramientas legales. El primer golpe había sido dado, y ellos ni siquiera sabían que la pelea había comenzado. El miércoles, a las 4 de la tarde, realicé la llamada grabada a Rebeca. Ella, aún sin haber procesado internamente la revocación o subestimando su inmediatez, volvió a tratarme como a una niña. Me habló de la importancia de la continuidad y de confiar en los expertos. Cada palabra que pronunciaba, ahora con su poder legalmente pulverizado, la hundía más en un pozo de negligencia profesional. Colgué el teléfono con una sonrisa. La trampa estaba perfectamente montada. Ella misma había proporcionado la soga con la que se ahorcaría profesionalmente ante sus superiores y cualquier organismo regulador. Ahora solo quedaba esperar el momento adecuado para tirar de ella. El jueves fue un día de confirmaciones silenciosas pero sísmicas. El gerente de mi banco me llamó personalmente para informarme que la revocación había sido procesada y que yo tenía de nuevo el control total y exclusivo de mis cuentas. Lo primero que hice, con una calma que me sorprendió a mí misma, fue bloquear las tarjetas de crédito adicionales de Valeria y Mauricio. Imaginé la sorpresa de mi hija al intentar pagar su almuerzo en un restaurante caro y ver su tarjeta rechazada. Un pequeño acto, pero el primer indicio para ella de que el suelo bajo sus pies, un suelo pavimentado con mi dinero, estaba empezando a temblar. Mañana, me dije a mí misma mientras observaba el atardecer, todo cambiaría de verdad. La fase 2 estaba por comenzar. El viernes a las 5 de la tarde, un mensajero se detuvo frente a mi casa. El licenciado Vega me había avisado. Entregó una notificación extrajudicial dirigida a Valeria Herrera y Mauricio Cruz. El documento, redactado en un lenguaje legal implacable, les informaba que el acuerdo de comodato verbal sobre el segundo piso de mi propiedad había terminado.
Tenían 30 días naturales para desalojar el inmueble. La notificación fue entregada justo cuando comenzaban a llegar los camiones del catering para su gran fiesta de aniversario. La segunda fase de mi plan, la recuperación de mi hogar, había comenzado oficialmente. El sonido de sus risas en el jardín, mientras supervisaban los preparativos, se convirtió en la banda sonora de su propia ignorancia. Aún no lo sabían, pero su mundo estaba a punto de encogerse drásticamente. La estrategia detrás de la entrega era de una crueldad calculada, una lección que había aprendido de ellos. Entregar la notificación el día anterior a la fiesta tenía un doble propósito. Primero, les arruinaría cualquier atisbo de celebración genuina, llenando el aire de una tensión que solo ellos sentirían. Segundo, y más importante, su orgullo les impediría cancelar el evento. Necesitaban mantener las apariencias ante su círculo social, el mismo círculo que yo usaría como jurado. Obligarlos a sonreír y socializar mientras la amenaza del desalojo pesaba sobre sus cabezas era el aperitivo perfecto para el banquete que les tenía preparado. ¿Qué harían? ¿Confesar su situación o caminar directamente hacia la emboscada que les había tendido? Yo apostaba por su soberbia. Esa noche no pude dormir, pero no por ansiedad, sino por una extraña y lúcida energía. Repasé cada paso del plan, cada documento, cada posible reacción. Me levanté en la madrugada y fui a la cocina. Sobre la mesa, bajo la tenue luz de la lámpara, había dispuesto las pruebas en carpetas separadas, como si estuviera preparando los ingredientes para una receta compleja. El informe policial 77B4. Los extractos bancarios con los más de $90,000 en gastos de lujo resaltados en amarillo. Los correos electrónicos entre Valeria y Rebeca, con sus planes para declararme senil. Y por último, el teléfono con el archivo de audio, listo para ser reproducido. Cada pieza era un hilo, y al día siguiente tejería una red de la que no podrían escapar. El sábado transcurrió en una surrealista calma. Desde mi ventana veía el ajetreo en el jardín, los floristas, los camareros, los técnicos de sonido. Ellos construían un escenario para su gloria, sin saber que en realidad estaban montando el teatro para su caída. A media tarde, el licenciado Vega me llamó. «Recuerde, señora Herrera, usted tiene todo el derecho de estar en su propiedad y de dirigirse a sus invitados. No deje que la intimiden, sea breve, sea precisa, y deje que las pruebas hablen por usted». Su voz era un bálsamo de confianza. Le agradecí y colgué. No necesitaba que me recordara ser precisa. Llevaba 40 años cortando patrones de tela con una precisión milimétrica. Cortar sus mentiras no sería diferente. Mi esposo me observaba desde su sillón, con una mezcla de confusión y confianza. No entendía los detalles legales, pero entendía mi determinación. Se acercó y me tomó la mano. Sus dedos, aunque frágiles, se aferraron a los míos con fuerza. «Ten cuidado, Ana Lucía», susurró. Le apreté la mano. «No te preocupes. Esta noche no se trata de tener cuidado. Se trata de ser justos. Durante años hemos pagado por todo en esta casa. Esta noche es hora de que ellos empiecen a pagar su cuenta». Pude ver en sus ojos un destello del hombre fuerte que había conocido, un hombre que entendía perfectamente el concepto de una deuda saldada. Su apoyo silencioso era todo el combustible que necesitaba. Cuando los primeros invitados comenzaron a llegar, el contraste era casi cómico. Ellos, vestidos con sus mejores galas, traían regalos caros y sonrisas ensayadas. Yo, con un vestido sencillo pero elegante que yo misma había cosido, los observaba desde la puerta entreabierta de la sala. Valeria y Mauricio eran los anfitriones perfectos, repartiendo abrazos y besos. Sus rostros, dos máscaras de felicidad forzada. Nadie podía notar la tensión en la mandíbula de Mauricio o el brillo febril en los ojos de Valeria. Nadie, excepto yo. Yo conocía cada uno de sus gestos, y esa noche los leía como un libro abierto, cuyas últimas páginas estaban a punto de ser arrancadas violentamente. Organicé mis pruebas en una discreta carpeta de cuero que puse sobre una mesita junto a la puerta del jardín. El proyector y el sistema de sonido estaban conectados, listos. Había hecho una prueba esa misma tarde, mientras ellos estaban ocupados con el decorador. La tecnología, esa que según Valeria yo no entendía,
iba a ser mi mejor aliada. Cada cable, cada conexión había sido verificada. La preparación metódica, el sello de mi antigua profesión, era mi arma secreta. Ellos contaban con mi supuesta ignorancia y fragilidad. No tenían idea de que se enfrentaban a una estratega que había pasado una vida entera prestando atención a los detalles más pequeños. La fiesta alcanzó su apogeo. La música sonaba. El champán fluía. Eran alrededor de 30 personas, un grupo selecto de colegas de la empresa de Valeria y algunos inversores potenciales que Mauricio intentaba impresionar. El público perfecto. Eran el espejo en el que mi hija y mi yerno se miraban para sentirse importantes. Esa noche, yo iba a romper ese espejo en 1000 pedazos y los obligaría a mirar su verdadero reflejo en los fragmentos. Esperé pacientemente, observando, dejando que se sintieran cómodos en la cima de su pequeño mundo, porque cuanto más alto subes, más dura es la caída. Mauricio, con una copa en la mano, subió a un pequeño escenario improvisado que habían montado cerca de la piscina. Su voz, amplificada por el micrófono, resonó en el jardín. Comenzó su discurso, un monumento a la hipocresía. Habló de 20 años de amor, de superar obstáculos juntos y, lo más irónico de todo, de la lealtad y el apoyo incondicional de la familia, sin los cuales nada de esto sería posible. Sus ojos buscaron los míos entre la multitud y me dedicó una sonrisa condescendiente, la misma sonrisa que usaba cuando me pedía dinero. Los invitados aplaudieron, conmovidos por su actuación. Mi turno estaba a punto de llegar. Cuando los aplausos se acallaron, di un paso al frente. No necesitaba subir al escenario. Mi presencia, avanzando lentamente desde la penumbra de la casa hacia la luz del jardín, fue suficiente para captar la atención de todos. Tomé el micrófono de repuesto que estaba sobre la mesa del DJ. Mi corazón no latía con fuerza, sino con un ritmo lento y poderoso, como el motor de una de mis viejas máquinas industriales. La expresión en el rostro de Valeria cambió de sorpresa a pánico en una fracción de segundo. El guión estaba escrito, las pruebas listas. Solo faltaba que el actor principal subiera al escenario para pronunciar su última línea, sin saber que yo había redactado el final de la obra. Con todas las piezas sobre la mesa, el licenciado Vega y yo trazamos el plan. Un plan silencioso, metódico, que se ejecutaría con la precisión de una de mis viejas máquinas de coser. Cada paso estaba calculado, cada plazo medido. La primera fase comenzaría el lunes a las 9 de la mañana. Me reuní con él en su despacho, le entregué la grabación y firmé el contrato de sus servicios. Sentí un poder que no había experimentado en años, el poder de la acción informada, de la estrategia. La mujer que pedía permiso se había ido para siempre. Ahora estaba la mujer que daba órdenes, la que sostenía el hilo y la aguja, lista para coser un nuevo final para esta historia, uno donde las costuras de sus mentiras se desharían una por una. El martes a las 11 de la mañana, siguiendo las instrucciones de Vega, envié un burofax con acuse de recibo al banco y a la oficina de Rebeca Figueroa. El texto era simple, directo y legalmente vinculante. Revocaba con efecto inmediato el poder general de administración que les había otorgado a Valeria Herrera y Mauricio Cruz. La ley exigía que acataran la instrucción desde el momento de su recepción. Imaginé el rostro de Rebeca al leerlo, su máscara de suficiencia cayéndose por un instante al darse cuenta de que la anciana senil sabía usar herramientas legales. El primer golpe había sido dado, y ellos ni siquiera sabían que la pelea había comenzado. Era una declaración de guerra silenciosa, enviada en un sobre certificado. El miércoles, a las 4 de la tarde, realicé la llamada grabada a Rebeca. Ella, aún sin haber procesado internamente la revocación o subestimando su inmediatez, volvió a tratarme como a una niña. Me habló de la importancia de la continuidad y de confiar en los expertos. Cada palabra que pronunciaba, ahora con su poder legalmente pulverizado, la hundía más en un pozo de negligencia profesional. Colgué el teléfono con una sonrisa. La trampa estaba perfectamente montada. Ella misma había proporcionado la soga con la que se ahorcaría profesionalmente ante sus superiores y cualquier organismo regulador.
Ahora solo quedaba esperar el momento adecuado para tirar de ella, y yo tenía toda la paciencia del mundo. Esa noche, en la soledad de mi sala, me senté en el sillón de mi esposo mientras él dormía. Observé las fotografías en la repisa. Valeria en su graduación, su rostro radiante gracias a mis dobles turnos. Valeria y Mauricio en su boda, sonriendo en un salón que pagué con la venta de mi terreno. No sentí tristeza, sino una extraña distancia, como si viera la vida de otra persona. Había confundido el sacrificio con el amor, la sumisión con la bondad. El amor verdadero no exige que te anules, que te borres. El amor verdadero no te abandona en una gasolinera. Esa noche entendí que mi plan no era una venganza contra ellos, sino un acto de rescate hacia mí misma. El jueves fue un día de confirmaciones silenciosas pero sísmicas. El gerente de mi banco me llamó personalmente para informarme que la revocación había sido procesada y que yo tenía de nuevo el control total y exclusivo de mis cuentas. Su voz era respetuosa, formal, un marcado contraste con el tono condescendiente de Rebeca. Lo primero que hice, con una calma que me sorprendió a mí misma, fue bloquear las tarjetas de crédito adicionales de Valeria y Mauricio. Imaginé la sorpresa de mi hija al intentar pagar su almuerzo en un restaurante caro y ver su tarjeta rechazada. Un pequeño acto, pero el primer indicio para ella de que el suelo bajo sus pies, un suelo pavimentado con mi dinero, estaba empezando a temblar. Mañana, me dije a mí misma mientras observaba el atardecer, todo cambiaría de verdad. Con el control financiero de vuelta en mis manos, sentí cómo mi columna vertebral se enderezaba un poco más. Era una sensación física, una ligereza en los hombros que no había sentido en años. Revisé los saldos, las transferencias programadas. Cancelé el desvío automático de mi pensión a la cuenta de Mauricio. Cada clic del ratón era una puntada que cerraba una herida, una barrera que levantaba. No era solo dinero, era mi independencia, mi historia laboral, el sudor de 40 años convertido en cifras que ellos habían tratado como un recurso inagotable. Ahora, el pozo se había secado, y pronto descubrirían lo que era tener sed de verdad, una sed que el champán caro no podría saciar. El viernes por la mañana, el licenciado Vega me llamó para coordinar el siguiente movimiento, el que llevaría la batalla a mi propio Foranes hogar. Señora Herrera, la notificación de desalojo está lista. El mensajero la entregará hoy a las 5 de la tarde. Tal como lo planeamos. Su voz era el eco de mi propia determinación. Habíamos elegido esa hora con una precisión quirúrgica. A las 5. Los preparativos para su fiesta de aniversario estarían en pleno apogeo. La humillación de recibir un aviso de desalojo frente a los proveedores del catering sería el preludio perfecto para el desastre que les esperaba. La segunda fase de mi plan, la recuperación de mi hogar, estaba a punto de comenzar con una puntualidad impecable. A las 5 en punto, tal como estaba previsto, un mensajero en motocicleta se detuvo frente a mi casa. Lo observé desde la ventana del segundo piso. Mi futuro taller. Valeria y Mauricio estaban en el jardín, dirigiendo a los camareros, riendo con el encargado de las luces. El mensajero se acercó a ellos con un sobre grande y oficial. Vi a Mauricio fruncir el ceño, tomar el sobre con fastidio, como si fuera una interrupción molesta. Lo abrió con displicencia, mientras Valeria le decía algo al florista. Entonces vi cómo el rostro de Mauricio perdía todo su color. Su mano, sosteniendo el papel, comenzó a temblar. Llamó a Valeria. Ella leyó el documento por encima de su hombro, y su sonrisa se congeló en una máscara de incredulidad y furia. Se miraron el uno al otro, atrapados en medio de su propio escenario de éxito. El pánico era una corriente eléctrica entre ellos, invisible para todos los demás. Por un instante, creí que cancelarían todo, que la vergüenza sería demasiado grande. Pero entonces vi a Valeria enderezarse, forzar una sonrisa y decirle algo al oído a Mauricio. Vi su arrogancia luchar contra el miedo y ganar. No podían cancelar. No podían mostrar debilidad frente al mundo que tanto se esforzaban por impresionar. Decidieron seguir adelante, caminar directamente hacia la emboscada, convencidos de que de alguna manera podrían controlarme, como siempre lo habían hecho. Fue su error más grande. Subestimarme, una vez más, sería su ruina definitiva.
Esa noche, mientras me preparaba, elegí un vestido sencillo de lino oscuro, uno que había cosido yo misma años atrás. No necesitaba joyas ni adornos. Mi arma sería la verdad, y mis municiones estaban cuidadosamente organizadas en una carpeta de cuero. Me miré en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada no era una víctima. Sus ojos, aunque rodeados de las arrugas de 72 años de vida, brillaban con una luz fría y resuelta. Era la mirada de una mujer que había perdido todo y, en el proceso, se había encontrado a sí misma. La fiesta estaba por comenzar, y yo, la anfitriona silenciosa, la dueña de la casa y del escenario, estaba lista para mi gran entrada. El telón estaba a punto de levantarse. Cuando los aplausos para Mauricio se acallaron, di un paso al frente, saliendo de la penumbra de la puerta de la sala hacia la luz del jardín. No necesité subir al escenario. Mi simple presencia, moviéndose con una calma deliberada, fue suficiente para silenciar las conversaciones restantes. Tomé el micrófono de repuesto que el técnico de sonido había dejado en una mesa. La expresión de Valeria se transformó, pasando de una sonrisa social a una máscara de pánico apenas disimulado. El aire se cargó de una tensión que solo nosotros tres podíamos entender. «Gracias a todos por venir», dije, mi voz tranquila pero firme, resonando en el silencio repentino. Es hermoso ver a tanta gente celebrando el amor. Y hablando de apoyo, como bien dijo Mauricio, quiero compartir con ustedes el último gran gesto de apoyo que Valeria y Mauricio tuvieron con mi esposo. Los invitados me miraban con sonrisas amables, esperando una anécdota tierna de una madre orgullosa, el toque sentimental perfecto para la velada. Pero entonces señalé la gran pantalla que habían instalado para pasar fotos de sus viajes. En lugar de una imagen de ellos en una playa exótica, lo que apareció fue una copia escaneada y ampliada del informe policial 77B4. El número del incidente y el nombre de la gasolinera Petromax eran perfectamente legibles, fríos y oficiales bajo la suave luz de la fiesta. El murmullo de las conversaciones no solo se detuvo, se evaporó. Se hizo un silencio tan profundo que pude oír el zumbido de un insecto cerca de un foco. Vi el rostro de Valeria palidecer, su sonrisa petrificada, el pánico ahora desbordándose en sus ojos. Continué con la misma voz serena, dejando que la imagen hiciera su efecto por unos segundos más. Como pueden ver, su preocupación por nuestro bienestar es tal que incluso se aseguran de que mi esposo descanse en lugares inesperados, como una silla de plástico a las 10 de la noche, en medio de una carretera. Dejé que la crudeza de esa imagen se asentara en la mente de sus amigos y colegas. El cambio en la atmósfera era palpable. Las sonrisas se habían borrado, reemplazadas por miradas de confusión e incomodidad que se dirigían de la pantalla a Valeria y Mauricio, y luego a mí. Estaban atrapados en el centro de su propio escenario, iluminados por la prueba de su negligencia. La humillación apenas comenzaba. Antes de que pudieran formular una respuesta, cambié la imagen. La siguiente diapositiva era un gráfico simple, creado por el licenciado Vega, pero de un impacto brutal. Una barra azul mostraba el total de mi pensión durante los últimos 3 años. Junto a ella, una barra mucho más grande, de un rojo violento, ilustraba los $90,000 desviados a sus cuentas personales en ese mismo periodo. También se han encargado de administrar mi pensión con una creatividad admirable, dije, mi voz goteando un hielo que contrastaba con la cálida noche. El silencio ahora era absoluto, pesado, acusador. La historia ya no era sobre un malentendido, sino sobre un patrón sistemático de abuso financiero. Para que no quedara ninguna duda, enumeré algunos de los destinos de ese dinero, mi voz tan desapasionada como la de una contadora leyendo un balance. $15,000 en viajes a resorts que nunca conocimos, cenas en restaurantes cuyos nombres no puedo ni pronunciar, y por supuesto, las cuotas mensuales de esa preciosa camioneta de $60,000 que ven estacionada afuera. Cada dato era un clavo en el ataúd de su reputación. Vi a algunos invitados mirar instintivamente hacia la entrada, donde el vehículo de Valeria brillaba bajo las luces, ahora no como un símbolo de éxito, sino como un monumento a su codicia. Ya no eran una pareja admirable,
Eran parásitos expuestos a la luz. Para el golpe de gracia, saqué mi teléfono y lo conecté al sistema de sonido de la fiesta con un pequeño cable que había preparado. Pero no crean solo mis palabras o estos aburridos documentos. Les dejo con la sabia opinión de nuestra ahora exadministradora patrimonial, la señora Rebeca Figueroa, sobre mi estado mental y la mejor forma de protegerme. Presioné play. La voz condescendiente de Rebeca llenó el jardín. «Es por tu bien, Ana Lucía. A tu edad, estas decisiones son muy estresantes. Valeria solo quiere protegerte, y nosotros la apoyamos». La humillación en los rostros de mi hija y mi yerno era total, pública e innegable. Habían sido expuestos ante el mismo público para el que tanto habían fingido. Justo cuando la grabación terminó, dejando un eco de desprecio en el aire, un hombre con uniforme de mensajería cruzó el jardín, como si fuera parte del guión. Y lo era. Se dirigió directamente a Mauricio, ignorando la escena congelada a su alrededor. Le entregó en mano un sobre grande y oficial. Era la notificación de desalojo, entregada frente a todos sus amigos y colegas. Esta fue la primera consecuencia inmediata y tangible. Mauricio abrió el sobre. Sus manos temblaban visiblemente. El color desapareció por completo de su rostro, mientras leía las palabras que le daban 30 días para abandonar mi propiedad. La fiesta había terminado oficialmente. Entonces, tomé el micrófono por última vez para el segundo acto de mi cierre. Mi voz cortó el silencio atónito. «Por cierto, espero que tengan efectivo para pagar todo esto», dije, haciendo un gesto que abarcaba el catering de lujo, las bebidas importadas y la música en vivo. «Porque las tarjetas de crédito con las que pagaron esta maravillosa fiesta, que son extensiones de mi cuenta, han sido canceladas esta mañana». El pánico ahora era visible no solo en ellos, sino en el rostro del encargado del catering, que se acercaba apresuradamente a Mauricio, con una carpeta en la mano y una expresión de alarma. La deuda acababa de volverse real y muy, muy pública. Finalmente, la tercera y última consecuencia de la noche. Me acerqué a ellos, que estaban paralizados en el centro de su propio desastre social, como estatuas en un jardín de ruinas. Saqué de mi bolsillo un juego de llaves nuevo, el metal brillando bajo las luces de la fiesta. «El lunes a primera hora cambiaré las cerraduras de la entrada principal. Esta llave», y se la puse en la mano inerte y fría de Valeria, «solo abrirá la puerta de servicio que da acceso a la escalera del segundo piso. Funcionará durante los próximos 30 días. Les sugiero que empiecen a empacar». El gesto fue íntimo y devastador. Una transferencia de poder completa y definitiva. Mi hija me miró, sus ojos llenos de una mezcla de odio e incredulidad. «¿Cómo pudiste hacernos esto?» «Soy tu hija», susurró con una rabia impotente. La miré directamente a los ojos, sin levantar la voz. «Empecé a hacerme esta pregunta cuando te comportaste como si yo ya no fuera tu madre». No había nada más que decir. La verdad había sido expuesta. Las consecuencias, entregadas. El poder que me quitaron sin que yo me diera cuenta, se los retiraba yo con total y absoluta conciencia, delante de todos los que importaban para ellos. Mi trabajo aquí había terminado. Me di la vuelta, dejando atrás el murmullo creciente de los invitados, las miradas de juicio y el pánico silencioso de mi hija y su esposo. Caminé con la espalda recta hacia la puerta de mi casa. Cada paso se sentía más ligero que el anterior. No miré hacia atrás. No necesitaba hacerlo. Podía sentir el colapso de su mundo a mis espaldas, el desmoronamiento de la fachada que habían construido con mis sacrificios. Entré en la quietud de mi sala y cerré la puerta. El clic del cerrojo fue el sonido más satisfactorio que había escuchado en años. Era el sonido de mi vida, volviendo a ser mía. Afuera, en el jardín, el silencio de su ruina social era ahora su único invitado. Los dejé solos para que lo devoraran, para que enfrentaran las miradas de sus amigos, las preguntas del personal del catering y, lo más importante, la innegable verdad de quiénes eran en realidad. La fiesta había terminado, pero para ellos, la verdadera cuenta apenas comenzaba a cobrarse, y esta vez tendrían que pagarla ellos mismos, hasta el último centavo de dignidad que les quedaba. Yo, mientras tanto,
Me preparé una taza de té en el silencio de mi hogar recuperado. La paz, por fin, era real. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de llamadas furiosas, mensajes suplicantes e intentos de emboscada en la puerta de mi casa. No respondí a ninguno. Mi teléfono, que antes era una fuente de ansiedad, ahora permanecía en silencio sobre la mesa de la cocina. Cada vez que vibraba con un número desconocido o el de mi hija, simplemente lo observaba hasta que se callaba. Toda comunicación, les informé a través de un mensaje de texto final y conciso, se haría exclusivamente a través de nuestros respectivos abogados. Establecí un nuevo límite, una frontera infranqueable hecha de silencio y formalidad. El acceso ilimitado que habían disfrutado a mi vida, a mi paz y a mi dinero, se había terminado para siempre. La puerta estaba cerrada y esta vez yo tenía la única llave. A los pocos días, recibí una llamada del licenciado Vega. Su voz, siempre profesional, contenía una nota de satisfacción contenida. Señora Herrera, tengo noticias. Rebeca Figueroa ha presentado su renuncia a la firma de gestión patrimonial. Parece que la grabación de su llamada, presentada formalmente a su departamento de cumplimiento, tuvo un impacto significativo en su junta directiva. Me informan que se ha iniciado una investigación interna sobre sus prácticas con otros clientes vulnerables. Su carrera, tal como la conocía, ha terminado. Colgué el teléfono y miré por la ventana. La administradora elitista que me había tratado como a una anciana senil, ahora enfrentaba las consecuencias de su arrogancia. La justicia, a veces, es un mecanismo lento pero increíblemente preciso. Luego, los intentos de mis hijos cambiaron de táctica. Primero fueron las amenazas veladas a través de su abogado, hablando de angustia emocional y derechos filiales. El licenciado Vega desestimó cada una de sus cartas con respuestas cortas y contundentes, adjuntando copias de los extractos bancarios y los correos electrónicos. ¿Qué angustia emocional podía compararse con abandonar a un hombre enfermo en una gasolinera o planear la liquidación del patrimonio de tu propia madre? Sus amenazas se desvanecieron como humo ante la sólida pared de la evidencia. Descubrieron que su drama ya no tenía audiencia en mi vida. Su poder se basaba en mi voluntad de escucharlos, y yo había decidido volverme sorda a sus manipulaciones. Cuando la ira fracasó, vino la fase de la lástima. Valeria comenzó a dejar mensajes de voz llorosos, hablando de cómo me extrañaba, de los buenos tiempos, de que éramos familia. Apelaba a mi instinto de madre, el mismo instinto que ella había explotado durante años para justificar su parasitismo. Pero ese pozo se había secado. Escuchaba los mensajes sin emoción, como si estuviera analizando la estrategia de un oponente en una partida de ajedrez. Su dolor no era por mí, sino por la pérdida de su estilo de vida, de su fuente de ingresos incondicional. Borraba cada mensaje sin responder. El silencio, descubrí, es el límite más poderoso que existe. Una respuesta que no admite réplica ni negociación. Mi nieto, de 16 años, fue quien rompió el punto muerto. Un sábado, apareció en mi puerta, solo. Se veía incómodo, atrapado entre la lealtad a sus padres y algo que parecía una genuina preocupación por nosotros. Lo invité a pasar, pero solo hasta la sala, estableciendo una nueva geografía en nuestras relaciones. Le serví un vaso de limonada y nos sentamos en silencio por un momento. «Abuela», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «Mis papás están mal. Dicen que los arruinaste». Lo miré fijamente, no con dureza, sino con una claridad absoluta. «Yo no arruiné a nadie, cariño. Simplemente dejé de permitir que me arruinaran a mí. Hay una gran diferencia». Le expliqué con calma y sin detalles escabrosos que había habido problemas financieros serios y que necesitaba retomar el control de mis cosas para proteger nuestro futuro, el de su abuelo y el mío. No culpé a sus padres directamente frente a él, pues él también era una víctima de sus engaños, pero tampoco mentí. Le hablé de responsabilidad y de las consecuencias inevitables de nuestras acciones. Pude ver en sus ojos jóvenes una comprensión que iba más allá de su edad, una chispa de discernimiento que sus padres habían perdido hacía mucho tiempo. Cuando se fue, me dio un abrazo torpe pero sincero. «Te quiero, abuela».
Esa fue la única victoria que realmente me importaba. Sabía que la verdad, con el tiempo, encontraría su camino hacia él. El día 29 del plazo de desalojo, un camión de mudanzas se estacionó frente a la casa. Observé desde la ventana del segundo piso mi futuro taller, cómo cargaban sus muebles y cajas. Fue un proceso rápido y sombrío, sin la fanfarria de su fiesta de aniversario. Valeria y Mauricio no me miraron ni una sola vez. Se movían como autómatas, sus rostros tensos y pálidos, despojados de su habitual arrogancia. La imponente camioneta de $60,000, que pronto sería embargada por el banco al no poder seguir pagando las cuotas, fue lo último que cargaron. Cuando el camión se fue, un silencio profundo y limpio se instaló en la propiedad. Mi casa volvía a ser mía, en cada rincón, en cada metro cuadrado. Esa tarde subí al segundo piso, ahora vacío. El eco de mis pasos sobre el suelo de madera era el único sonido. Abrí cada una de las ventanas de par en par, dejando que la brisa de la tarde entrara y se llevara los últimos vestigios de su presencia. El aire olía a polvo y a finales, pero también a comienzos. No sentí triunfo, ni siquiera alivio. Sentí algo mucho más profundo, una sensación de equilibrio restaurado. Durante 7 años ese espacio había sido una fuente de tensión, un recordatorio constante de mi pérdida de control. Ahora era un lienzo en blanco, 90 metros cuadrados de posibilidades que me pertenecían solo a mí. La limpieza no era solo física, era espiritual. En el centro del espacio donde antes estaba su lujosa sala de estar, instalé mi antiguo taller de costura. Desempaqué mi vieja máquina Singer, el pesado cuerpo de hierro negro, un ancla a mi propia identidad, a la mujer que era, antes de ser solo madre y suegra. Coloqué mis rollos de tela, mis cajas de hilos de todos los colores, mis patrones de papel. El olor a aceite de máquina y a tela nueva llenó la habitación. Un perfume que era el aroma de mi independencia, de mi arte, de mi trabajo. Cada herramienta que ponía en su lugar era un acto de reclamación, una reafirmación de quién había sido siempre. Una creadora, no una simple proveedora. Ahora, paso mis tardes en ese luminoso segundo piso. La cámara me mostraría, aquí, diseñando un vestido para mi nieta. La tela de colores vivos, deslizándose bajo mis dedos, ahora firmes y seguros. Mi esposo, recuperado del trauma, y mucho más tranquilo bajo el nuevo régimen de paz, lee el periódico en un sillón junto a la ventana, bañado por el sol de la tarde que entra a raudales. A veces levantamos la vista, nuestras miradas se encuentran a través de la habitación, y sonreímos. No es una sonrisa de victoria sobre ellos, sino de serenidad compartida. Es la sonrisa que viene de reclamar lo que es tuyo, no solo la casa o el dinero, sino la tranquilidad del alma. Me enseñaron, como a tantas mujeres de mi generación, que una buena madre se sacrifica, que el amor se mide en renuncias, en pedazos de una misma que se entregan sin esperar nada a cambio. Puse las necesidades de mi hija por encima de las mías, sus sueños por encima de mi seguridad, su felicidad superficial por encima de mi paz interior. Viví bajo la creencia de que mi valor residía en cuánto podía dar, en cuán invisible podía volverme para que otros pudieran brillar. Fue un error costoso, uno que casi me borra del mapa de mi propia vida, dejándome como una extraña en mi hogar y una espectadora de mi destino. Nadie me advirtió que hay sacrificios que no nutren, sino que envenenan. Nadie me dijo que el amor que exige tu anulación no es amor, sino una forma de conquista. Y sobre todo, nadie me explicó que hay una línea que nunca debe cruzarse, un bien que no es negociable bajo ninguna circunstancia. Esa es una lección que tuve que aprender a los 72 años, en el asfalto frío de una gasolinera. El primer sacrificio que una mujer nunca debe hacer, bajo ninguna circunstancia, es el de su propia dignidad, porque cuando la recuperas, te das cuenta de que era lo único que realmente necesitabas para volver a estar completa.